La ley de seguridad social estableció un periodo de transición de 10 años. Eso a partir del año 2001. Se cumplieron los 10 años, nada. Pasaron 22 años, nada. Nosotros nos inventamos un bendito Fondo Nacional de Accidentes de Tránsito, que la ley lo plantea, pero la ley plantea como algo transitorio. Dice la ley, en forma complementaria podrán incluir a otros familiares que dependan del afiliado o pensionado, siempre que el afiliado cubra el costo de su protección. Saludos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Bueno, hoy es viernes, ya ustedes saben quién viene hoy. Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muerto de risa. Ajá, no. Y muy contento. Quédate con la risa. Oh, pero usted se ve más jovencito. Bueno, sí. Enamorado de la vida, ¿verdad? Exactamente, de la vida. De la vida. Sí, saludamos a nuestros amigos y amigas que nos siguen y a los nuevos que se integran a seguirnos. Sabe que hay un colega que escribió, dije, Ramón Ovidio, es mi amigo de hace muchos años. Por fin te pusiste la pila. Con el tema. Pero con el tema, pero entonces yo dije, me voy a fundir. Tú lo has tratado muchas veces. Claro que sí, el tema de seguridad social, pensiones. Salud. Pero esta parte el no cumplimiento y violación de la ley, con este nivel de especificidad, no lo habíamos abordado. Entonces en el día de hoy vamos a continuar con ese tema. Les recuerdo, Bernardo, a los amigos y amigas, que en la primera fase tú trataste que hay más de 50 violaciones a esa ley general. Violaciones o no cumplimiento. O incumplimiento, que no, es como si no se hubiese puesto en vigencia. Sí, porque algunas cosas, eso pasó un poco desapercibido, porque hubo todo el ruido el fin de semana pasado de las primarias del PRM y otras cosas, el asunto con Haití. Entonces, es bueno que busquen esa primera parte quienes no la hayan visto. Sí, porque para comprender esta segunda parte deben ver la primera. Hay que conectarse con la primera. Sabes que en diálogos informales algunos colegas me abordaban, ya acelerándose un poco, de ir a los elementos causales de estos no cumplimientos. Y yo voy a comenzar, antes de dar continuidad a otros puntos de la ley que no han sido cumplidos o se han violado. Agradezco a Ariméndez Díaz Santana que me facilitó un capítulo de uno de sus libros que aborda este tema y la motivación de Iván Rondón, que le gustó mucho que nosotros estuviéramos abordando este porque tema. Iván Rondón era senador cuando se aprobó esa ley, fue de los que trabajó mucho también. Bueno, anduvo el país entero haciendo encuentros y asambleas ciudadanas de consultas. Cuando uno ve estas violaciones, que no son exclusivas de la ley 8701, que es la ley de seguridad social, en República Dominicana, eso me remite a mí a un libro famoso, un bestseller del año 2012, que ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y de James Robinson, dos economistas, James Robinson, economista, profesor de Harvard, y Acemoglu de otra universidad. Ellos plantean que el elemento fundamental por el cual muchas naciones no salen de la pobreza, no alcanzan riqueza ni prosperidad y no alcanzan equidad, igualdad, es por la falta de institucionalidad, porque tienen instituciones muy débiles. Evidentemente que eso podría ser como una especie de reduccionismo para algunos, pero ellos abordan una serie de países donde, y comparan, incluso la frontera de Estados Unidos con la frontera de México, de pueblos que están ahí en esa misma frontera y hay un abismo en términos
social, cultural, económico. Evidentemente que México nunca ha invadido países, Estados Unidos sí ha invadido países, para Bueno, empezar por ahí, ¿verdad? Y le ha quitado pedazos grandes. No, el 50% del territorio mexicano lo quitaron los norteamericanos, 55%. Pero sí el tema institucional es un elemento que refleja esta falta de cumplimiento de la ley 8701. La República Dominicana desde su fundación arrastra una crisis de institucionalidad. En otra ocasión hemos hablado que nosotros, además de la pobreza socioeconómica, un tema serio es la pobreza institucional de nuestro país y que se refleja en uno de estos componentes como es el no cumplimiento de las leyes. Y hay muchísimas leyes que tú haces tu mismo análisis y ves su incumplimiento. La ley del defensor del pueblo duró como unos 14 o 15 años para poner en marcha y no pasó nada. Y no pasa nada. Es un problema de falta de institucionalidad. Ahora, la pregunta es, siguiendo como una preguntas en cadena, ¿pero por qué esa falta de institucionalidad? El segundo elemento, y que impacta directamente a la ley 8701 y su no cumplimiento, es la presencia de un empresariado, de una vocación rentista con el Estado, de asumir el Estado no con un criterio de contribuir a su fortalecimiento, sino de extraer riqueza a costa de desinstitucionalizar el Estado. Y la complicidad de los grupos políticos que se convierten, que hacen del clientelismo y la política como negocio, y eso se traduce en un debilitamiento de la estructura del Estado. Un tercer elemento tiene que ver mucho con la misma base económica en la cual se vino desarrollando la sociedad dominicana, el impacto que generó el trujillismo y el balaguerismo en la desinstitucionalización del Estado. Entonces ahí hay una deuda histórica acumulada que no hemos podido compensar ni saltar con ella. Y por supuesto, creo que está un tema esencial que es una ciudadanía de baja intensidad, donde el ciudadano en la República Dominicana, el tema de la defensa de lo institucional como que no es un tema de agenda en las luchas sociales. Las luchas sociales han sido más orientadas a luchas económicas, reivindicaciones sociales o políticas, pero el componente institucional ha sido muy débil, se ha centrado en proyectos, en investigaciones, en denuncias, pero no en términos de movilización social. Bueno, ese es uno de las características de los países que no han alcanzado pleno desarrollo democrático. La gente no valora lo institucional. La gente entiende que eso... De hecho, ¿cuántos ciudadanos, incluso gente formada como profesional, se han ocupado de leer la Constitución? Muy pocos, para saber cuáles son sus derechos. Adivina cuáles son los programas que yo más escucho en la mañana. ¿Cuáles son? Programas deportivos. De deporte, muy de bien. Deporte. El deporte es una actividad que relaja mucho, sí. Y la mayoría de los programas de comentarios son monotemáticos, repetitivos. Y algo que no me siento cómodo es que se han estructurado en una distribución de representantes de cada partido, especialmente los mayoritarios, para defender la posición de cada uno de esos partidos. Pero esos son actitudes, decisiones de los dueños, por ejemplo, de radioemisora y cosas de eso. Buscando... estar bien con todo el mundo, tener pero además, huevo en todas las canastas. Buscando audiencia. Y audiencia y también estar bien con todo, también. Los dueños sobre todo esas grandes radioemisoras. Entonces, te digo por qué yo lo escucho, los programas deportivos, porque a mí me gusta el deporte, lo primero. No voy ahora a decir que me gusta estar... Pero yo como antropólogo analizo la cultura del dominicano en las llamadas que hacen en los medios, en esos programas deportivos. Y tú visualizas o descubres
cómo hay una reafirmación de la vocación por la desinstitucionalización del dominicano, cuando aparece el tema de los jugadores dominicanos que violan las reglas de juego. Por ejemplo, Manny Ramírez violó consecutivamente las reglas de Grandes Ligas sobre el dopaje. Y tú encuentras dominicanos defendiendo la conducta de Manny Ramírez, que eso no estaba prohibido. Cuando él lo hizo ya estaba prohibido. Ya estaba prohibido, pero no solo la conducta de Manny, sino de otros, defendiendo la violación de las reglas. Y tú lo escuchas en múltiples programas, como dominicanos y dominicanas hacen fila con defender la violación de las reglas. ¿Por qué? Porque es que todos nos embarcamos en esa cultura. Te para un AME, si tú violaste la regla, tú pides un chance, pero si ves que otro se violó la regla, tú dices, ¿y por qué no lo multa? Pero si lo hace contigo es un abusador, o tú quieres un chance. Esa cultura de violación de las reglas, y que el Estado y los partidos y los gobiernos, en lugar de consolidar una institucionalización y un cumplimiento de las reglas, lo que hacemos es que relajamos el cumplimiento de las reglas. Vamos a la primera pausa. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, dando continuación al tema de la ley de seguridad social y aquellas cosas que no se cumplen. Sí, entonces cerrando el análisis del primer segmento, nosotros vivimos entrampados en un círculo vicioso. La falta de institucionalidad genera pobreza y la pobreza genera desinstitucionalización. Entonces hay que romper ese círculo y eso tiene que ver con una necesaria voluntad política de romper el círculo vicioso de pobreza institucional, pobreza material y desinstitucionalización. Vámonos a otro de las violaciones. La ley de seguridad social estableció un periodo de transición de 10 años. Entre el viejo sistema y el nuevo. No, de implementación de la ley. Ah, bueno, ponerla en vigencia plena. Plena. Con todos los mandatos, todas las cosas. Eso a partir del año 2001. Se cumplieron los 10 años, nada. Pasaron 22 años, nada. Nada en el sentido de lo que implica un periodo de transición, pasa por una evaluación profunda de lo que se hizo y la eficacia y los resultados de eso que se hizo. Y lo que no se hizo, ¿por qué no se hizo? Que no tiene viabilidad en términos de implementación, los ajustes que hay que hacer, los cambios que hay que hacer. Nos hemos ido por la cultura del parches, de ir haciendo algunas pequeñas modificaciones a la ley de seguridad social. La sociedad dominicana es una sociedad de una cultura de transición. Tú lees una ley y en la ley dice, se crea tal cuestión, transición de tanto, transición, el Estado transicional. Nosotros ahora estamos en una etapa de transición de cambio, estamos en una etapa de transición del balaguerismo y vivimos una transición permanente, una transición económica. La mayoría de las leyes te plantean unos reglamentos que hay que elaborar y no se elaboran en muchas de estas leyes. Entonces, la ley de seguridad social nunca ha tenido una evaluación profunda de qué ha sido exitoso y qué no ha sido exitoso. Estoy hablando de los actores del sistema. Las veces que se han dado son seminarios o estudios, algunos estudios, pero no enfocados a hacer los ajustes y los cambios que requiere la ley. Porque eso es el periodo de transición, ¿verdad? Para algún corte. Otro punto. La ley establece de que
los costos por accidente de tránsito deben cubrirse por el seguro, por la ley 4117, que es la ley sobre seguro obligatorio de vehículos de motor. O sea, el seguro que yo compro para mi vehículo tiene que tener un capítulo para cubrir los gastos por accidente. Por accidente. No solo arreglar el daños vehículo. A terceros, hay sino, distintos tipos de exacto, seguros. Sino daño físico. Pues sucede que nosotros nos inventamos un bendito Fondo Nacional de Accidentes de Tránsito, que la ley lo plantea, pero la ley plantea como algo transitorio. Pero ese tránsito lleva mucho, parece un tapón. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Detrás de eso está el beneficio económico que representa eso para los dueños de los seguros obligatorios de vehículos, las empresas, los empresarios que invierten en esos seguros. Se están economizando miles de millones de pesos y eso se está cargando a la seguridad social cada vez que a través del Fondo Nacional de Accidentes de Tránsito, llamado FONAMAT. El FONAMAT, la ley plantea como algo que debe hacerse de forma transitoria. Y ahora los seguros de vehículos están siendo beneficiados con el FONAMAT. Es una transferencia. Otro punto es la selección de riesgos. Que no debe haber discriminación por edad, sexo, condición social y ubicación geográfica. Tú podrías decirme, bueno, para el seguro, para el régimen subsidiado y el régimen contributivo, no existe esa discriminación. Hay quejas de personas que han tenido dificultades para ser afiliados por tema de edad, condición social, están registradas en la DIDA. Pero los seguros voluntarios y los seguros complementarios, o vámonos con los seguros complementarios, que son parte de la misma ley, no le dan un seguro complementario a todo el mundo. Cuando tú estás avanzado en edad, tú no calificas para seguro complementario. O sea, cuando más lo necesitas. Cuando más lo necesitas. O ese seguro complementario, si te da un seguro complementario, te aceptan, es altamente costoso. Entonces, en República Dominicana existe lo que le llaman los expertos la selección adversa del riesgo, donde la población de más alto riesgo se la mandan a SENASA y la de menos riesgo se queda en las ARS privadas. Ahí hay una serie, lo que le llaman el descreme del mercado. Descreme del mercado, cuando se hace una selección y la población de más alto riesgo se la mandan a SENASA. ¿Pero qué plantea la ley? ¿Cómo así que se la mandan? ¿Cómo es la cosa? Creándole, eso tiene su truco también. Sí, porque no es que dan una orden. No, te voy a decir, te voy a dar un caso del hijo de una amiga mía de Santiago. Bien, ¿qué pasó? Él es gerente de una empresa. Cuando se reunieron con los promotores de seguro, en la discusión el promotor de seguro le planteó las facilidades que tenían para los altos ejecutivos y las ofertas para los altos ejecutivos, y que perfectamente las conserjes, los choferes, ellos podían perfectamente afiliarlo a SENASA. Eso es el vendedor de seguro que le está planteando. O sea, no le interesa. No le interesa ciertos perfiles ciudadanos. No. O sea, bueno, el vendedor actúa como vendedor, que en el comercio no hay piedad. Pero no, hay otro punto que te lo voy a dar como un dato, como yo fui parte, ¿verdad?, de SENASA. Existe lo que se llama la afiliación automática. ¿Cuál es la afiliación automática? Que cuando tú entras a trabajar por primera vez o cuando tú consigues un empleo y no tienes seguro, el sistema reparte automáticamente esas afiliaciones. El punto es que ¿por qué a SENASA siempre le toca a la población de más alto riesgo?
Las más pobres. las más pobres. ¿Por qué? Los más mayores. Bueno, ahí deben haber manos invisibles trabajando. Ahí sí hay un algoritmo de verdad. Sí, ¿cuáles son esas manos invisibles? Bueno, yo tengo información, pero no tengo datos para demostrar, ¿verdad? Ahí sí hay un algoritmo no voy a hablar. de verdad. Ese más algoritmo que le hicieron A Senasa le tocan normalmente los conserjes, los motoristas, la población más pobre en esa afiliación automática. Qué casualidad. Exacto, qué casualidad. En esa afiliación automática. Entonces, eso es lo que se llama descreme del mercado. Eso hay que controlarlo, hay que regularlo. Ahí hay selección adversa Tenemos que ir a de la riesgo. pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Retomemos la cosa. ¿Cómo es eso que ese vendedor, que es un vendedor que anda en la calle tratando de vender a una empresa un seguro, él tiene prohibido expresamente por ley inducir así, tú metes a estos en este y el otro tú lo mandas en eso está prohibido? Es una violación del principio de la libre elección. Que la ley lo contempla. La ley la contempla, es decir, el vendedor tiene que vender su seguro, ¿verdad? Pero no puede ser en detrimento de otro seguro. No. Tiene que vender su seguro. No puede entrar en competencias desleales porque viola el principio de la libre elección. Eso pasa con algunos médicos que también violan el principio de la libre elección y centros de salud. Tú vas donde un médico y él te indica una resonancia. Hay médicos que te dicen, vaya a este centro. Pero en la misma ARS, porque a mí me pasó. También. Yo iba a hacer una operación de este dedo y entonces el médico que me operó, en la misma clínica me hicieron los exámenes que él entendía, yo pagué por eso y todo. Cuando yo voy a buscar la autorización para la cirugía, la ARS, pero no, nosotros no damos, tiene que ir a estos lugares a hacerse. Ellos mismos me dieron una indicación, digo, ¿pero qué es esto? Si yo me lo hice. No, hay que ver lo siguiente en ese caso. Yo tendría que, las ARS hacen lo que se llama, tienen que crear una red de servicio y pueden crear redes preferenciales. Redes preferenciales en el sentido de tener su red para determinados procedimientos porque son más costo efectivas. Pero tampoco pueden obligar al afiliado que vaya a ese centro. No puede. Ahora, el afiliado solamente puede hacer uso de los centros que están en la red de su ARS. No puede ir a cualquier ARS, a cualquier prestador. Pero aquí hay centros de salud que tú vas con los estudios y cuando llega al centro te dice, nosotros no aceptamos estudios de otro centro, hay que hacérselo todo aquí. Sí, es una Yo creo que hablé de eso la semana pasada. Sí, sí, sí. Hay un principio que se llama en la seguridad social la integración vertical. Lo leo como dice, las administradoras de riesgo no podrán ser propietarias, ni tener accionistas con intereses económicos, directos o indirectos, con proveedoras de servicios de salud. Pues aquí hay ARS que sus accionistas directivos son prestadores Para que o la gente tienen entienda, inversión en clínicas para que la o gente centros de salud. O sea, hospitales privados, que entonces también dueños de ARS tienen inversión ahí. Y seguro que en cadenas de farmacia también. Y algunos que no son médicos, algunos que son médicos, que no están en ARS, que no pueden prestar servicio a esa ARS, lo que hacen es que le prestan el código a otro médico. Yo pensé que eso nada más pasaba en la farmacia. Con farmacéuticos que alquilan el título. Pero te estoy hablando de que eso se da en casi todas las ARS. Y entonces tú tienes directivos que son accionistas de ARS, incluyendo en la propia ARS pública, Senasa. Tú tienes directivos que son prestadores o son accionistas en PSS. Es una violación al principio de integración vertical de la propia ley. La inclusión de otros familiares al seguro familiar de salud. ¿Sabe que este fue un descubrimiento que yo hice leyéndolo?
dice la ley, en forma complementaria podrán incluir a otros familiares que dependan del afiliado o pensionado, siempre que el afiliado cubra el costo de su protección. Aquí nada más le aceptan el núcleo familiar directo más los suegros y los padres. Pero la ley permite que si un hermano vive conmigo y yo lo mantengo, si tú lo socorres, sí, yo puedo incluirlo, pero eso te lo rechazan. Para el régimen contributivo, en el subsidiado es diferente. Eso te lo rechazan. Pero Senasa no lo rechaza, ¿no? Porque Senasa tiene su particularidad con respecto a otras ARS. Y si yo tengo un cuñado que vive en mi casa y tiene una situación económica, financiera, y lo sostengo, la ley permite eso, porque es el hermano de mi esposa. Pero sí, eso se puede. Hay una cosita. Por ejemplo, ahora con los feminicidios, son muchos niños que se quedan sin papá y sin mamá, y están con la abuela y tienen dificultades a veces para ser afiliados, porque es nieto. O es sobrino. O es un sobrino, todo eso. La ley permite que ese tipo de afiliado sea integrado al Seguro Familiar de Salud. Bueno, hemos terminado por hoy, interesantísimo. Es bueno que la gente lea ese documento, pero además también si puede leerse la ley, va a encontrar cosas interesantes ahí. Porque es una ley, señores, que es para nosotros y se paga de nuestro bolsillo. Entonces, y en este diálogo vamos descubriendo cuántas cosas que no conocemos. Que deben estar a nuestro servicio y no están. Incluso yo le veo la cara a usted y usted como que se sorprende de cosas. Sí, no, yo le voy a revelar ahora fuera del aire una cosa que descubrí. Ajá. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima semana.